Nos acompaña Betilde Muñoz, directora de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos. Betilde, bienvenida, buena tarde. Buena tarde para ti, Dania, un gusto saludarte y a todos los que nos escuchan y ven. La cifra en torno a proyecciones de la migración venezolana siempre causa algún tipo de polémica. Es difícil que unos y otros se pongan de acuerdo. ¿Se queda corta la que estaría proyectando más de 8 millones para finales del 2020? Como indicas, el poder contabilizar exactamente la salida de los venezolanos es tema de controversia. Lo que sí es un hecho es que los volúmenes que de los que estamos hablando posicionan a la población venezolana, la población migrante y refugiada venezolana como la crisis de desplazamiento forzado más grande que ha tenido la región. Estamos hablando de números que la ONU ha puesto en casi 6 millones solamente para 2019. El reporte recientemente presentado por la OEA en junio de este año, en la Asamblea General que se celebró en Medellín, tiene números similares y hay estimaciones de diferentes centros de pensamiento que incluso ponen el número en 9 millones. El hecho es que los flujos continúan. Si vamos por los datos de entradas a Colombia a diario, estamos hablando de 5.000 personas al día. Si estos flujos se siguen manteniendo, estamos hablando de una diáspora que puede llegar sin duda a las estimaciones que se están manejando en la comunidad internacional y entre la gente que está estudiando estos movimientos de personas. Hay un punto particular que me gustaría precisar contigo. Cuando se hacen estas proyecciones o se manejan estas cifras de las que estamos hablando, ¿desde qué año se toman en cuenta? Estamos hablando del periodo comprendido a partir de 2015 en adelante, 2015-2016, pero lo que sí es un hecho es que los flujos aumentaron vertiginosamente a partir de 2017 en adelante. Y obviamente como resultado de la crisis política, pero que tiene consecuencias también en materia de derechos económicos y derechos sociales de los venezolanos que se convierten en factores de expulsión de esta población. Digamos que es una violación, una vulneración multidimensional de los derechos de los venezolanos que está causando esta salida. Claro. ¿Cómo ha ido cambiando, Betilde, esta migración? Es decir, migraron pequeños empresarios, profesionales, técnicos, y hoy migra la población más vulnerable. ¿En qué condiciones están llegando los venezolanos a los distintos países? Como indicas, la migración de venezolanos ha seguido ciertas olas, si se quiere, mientras que las más tempranas incluían a personas con cierto patrimonio familiar, con alguna vinculación a países como de Europa, digamos Portugal, España, Italia, que habían sido países de los cuales había recibido Venezuela migrantes y por esos vínculos familiares habían podido emprender caminos a otros países. La población migrante y refugiada venezolana en esta última ola, que es la que estamos manejando los números que acabas de mencionar y que estamos discutiendo, incluye personas que vienen en condiciones vulnerables en materia de salud, porque estamos hablando de personas que no han tenido acceso a servicios médicos en un largo tiempo, enfermedades que pueden ser fácilmente curables, están ya en situación crónica por falta de medicamentos. Estamos hablando también de personas que han perdido todo su patrimonio familiar, estamos hablando de personas que vendieron un auto, el único carro que tenían para poder emprender el camino hacia Chile, donde saben que tienen amigos o familiares. Estamos hablando de poblaciones que lamentablemente están llegando en forma irregular a estos países receptores de Sudamérica, donde se concentra 80% de la población migrante y refugiada venezolana, porque no tienen los mecanismos ni tienen las condiciones financieras y que les facilitan esta llegada a los países de acogida. Hay un aspecto importante que quiero poner sobre la mesa y tiene que ver con algo que escribías en días pasados. Y es que los venezolanos están muriendo en el tránsito, en esa huida de la miseria, de la precariedad. Es decir, ya no mueren solamente por falta de alimentos, por falta de medicina, ya no mueren porque el hampa los mata en la calle en Venezuela, sino que en ese tránsito desesperado también se están quedando.
Como indicas, recientemente la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, tiene un proyecto llamado Migrantes Desaparecidos, que va monitoreando las muertes, lamentables muertes de migrantes a lo largo y ancho de nuestro hemisferio. Y estamos hablando que en lo que va de 2019, alrededor de 500 personas lamentablemente ya han muerto en tránsito hacia otros países. Y esto estamos hablando de personas que mueren caminando o en el desierto, yendo hacia otros países, pero también personas que lo hacen a través del mar. Como digo, estamos hablando de personas que no tienen más remedio que utilizar las trochas, esos caminos ilegales e ilícitos que son víctimas de personas que trafican con migrantes, que les quitan del poco patrimonio que ya tienen para llevarlos a otro lugar y de algún modo también los vulneran y los abusan. Y en el caso particular de los venezolanos, estamos viendo que entre abril y mayo de este año han muerto 67 personas en casos de naufragio porque están buscando una vida mejor, una vida digna, una vida de derechos en las islas del Caribe, en el norte de Venezuela. Y ya en lo que va, como decía, entre abril y mayo murieron 67, en lo que va del año ya son lamentablemente 89 venezolanos y venezolanas que han muerto buscando una vida mejor en otros países. Una cifra lamentable, que además me imagino que puede ir increciendo porque además habrá un subregistro del que no tenemos claridad. Es correcto, las personas que finalmente no son encontradas, ¿no? Y aquí es donde es súper importante el poder tomar Claro. la tarea de identificar quiénes son esas personas, ver si se pueden recuperar los cuerpos, porque estamos hablando de familias venezolanas que están en espera de saber qué pasó con sus familiares en el proceso de migración Claro. a otros países. Ahora, Betilde, si el éxodo es prácticamente una emergencia en toda la región, ¿dónde están los vacíos de respuesta de la comunidad internacional? Es una excelente pregunta. El reciente informe de la OEA en materia de la crisis migratoria de venezolanos que mi colega David Smolansky lideró para la organización, habla especialmente de la poca inversión de la comunidad internacional a través de cooperación, ¿no? de financiamiento y cooperación a la crisis migratoria venezolana en comparación con otras crisis más o menos equivalentes en otras regiones del mundo. Yo desde la perspectiva del seguimiento que hacemos en la OEA, entendemos que ya hay una inversión de varios donantes de la Unión Europea, de las agencias de cooperación como el ACNUR y la OIM, que han invertido importantes recursos y hacen un importante trabajo también en el terreno de atención a los venezolanos. Pero estamos hablando que los países receptores, la llegada masiva de tantos refugiados y migrantes venezolanos les genera costos en la atención en materia de salud, en darle un pupitre a un niño migrante venezolano que está llegando a sus colegios y para el cual no habían planificado. Todo eso genera una serie de costos a los presupuestos nacionales, que es importante que la comunidad internacional los apoye y genere los mecanismos para que estos países y estas administraciones puedan acceder al financiamiento para poder proveer las necesidades de estos grupos de migrantes y refugiados de Venezuela. Y una última pregunta, Betilde. ¿Por qué hay esa diferencia entre el aporte que se hace para otros migrantes y el aporte que se hace para los venezolanos? Mientras los refugiados sirios están por encima de los 300, 400 dólares, el aporte a los venezolanos no llega a 100. Es una buena pregunta y yo creo que probablemente no tenga la respuesta más completa, porque eso es algo que se está incluso investigando y analizando para poder encontrar dónde están las rutas para poder cambiar esta situación. Pero sí hay un entendimiento, lamentablemente, de que esta crisis migratoria de venezolanos es un tema subregional incluso, o sea, es un tema de solo la región. Aunque sabemos que esto tiene impactos a nivel global y es algo que nos tiene que ocupar a la comunidad internacional, porque tenemos todos responsabilidad de asegurar los derechos humanos de todos. Entonces, digamos que hay esa concepción de que es una crisis subregional, una crisis regional, cuando en realidad es de naturaleza global. Betilde Muñoz, directora de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos. Gracias, Betilde, siempre por estar con nosotros. Gracias, Idania. Un gran abrazo. Igual para ti.